Don José. Fernando, antes de entrar a lo espeso del chicheme, le quiero hablar de tres cosas. A ver. Buenas. Bueno. Para que usted tenga... Para variar. Para que usted haga el batido ahora, ¿no? Y vea qué le sale. Primero, la hermosa amanecer con esta luna llena de 10 de enero. Presagiando, o digamos, rindiéndole a la luna un homenaje a nuestros héroes. Qué hermosa se ve la luna cayendo sobre el Cerro Ancón y la bandera detrás. Ese espectáculo no se lo quita a nadie. Así que levántese temprano y disfrute de ese paisaje, que además es gratis. No tiene para variar. Para variar. Dos, tengo el informe aquí del Banco Mundial sobre la región centroamericana y usted tiene por ahí algo de... El de Forbes. El de Forbes. Déjeme decirle el de Banco Mundial y Fernando le hablará sobre el de Forbes. Dice lo que dice el Banco Mundial a través de un cable de F. Me quito los lentes, voy a leer aquí, dice así. Panamá lidera el crecimiento económico de Centroamérica mientras Nicaragua se derrumba. Panamá con 3,5% en el 19 y una proyección de 4,2% para el año 2020 mientras que Nicaragua se hunde con un decrecimiento de 5%, es decir, crece menos 5% en el 19 y menos 0,5% en el año 20, es decir, va a estar en recesión 2 años, más de lo que lleva ya, pues. Sí. Según los datos del Banco Mundial. La perspectiva del Banco Mundial mantienen a Panamá, un país de cerca de 4 millones de habitantes y con una economía centrada en los servicios, a la cabeza del crecimiento de la región para el 2021 y 2022, con un 4,6% y 4,8% respectivamente. Economistas consultados por EFE han señalado que Panamá, bajo el actual modelo económico basado en los servicios, debe registrar una tasa de crecimiento anual de al menos 5% para generar nuevos puestos de trabajo y reducir el desempleo situado en 7,1% de acuerdo a los datos más recientes. Por otro lado, Nicaragua, para el año 2021 y 2022, podría crecer 1%. Podría, si se resuelve la crisis. Honduras es la segunda economía con mayor dinámica en Centroamérica, con 3,3% de crecimiento en el 19 y proyectada en 3,5% para el 2020, 21 y 22, más bajo que Panamá. Le sigue Guatemala con un crecimiento estimado de 3,4% en el 19 y de 3% en el 2020 y 3,2% para el 21 y 22. Recuerde que el presidente guatemalteco anda en gira promoviendo su país. El que va a tomar posesión la otra semana. Jean Mattei. En El Salvador, ustedes que hablan de Bukele, que dice que está haciendo cosas muy buenas. Mira, El Salvador muestra un alza en el PIB estimado en 2,4% en el 19 y proyectado en 2,5% en el 20, 21 y 22. Belice registra un crecimiento estimado de 2,7% en el 19, proyectado en 2,1% en el 20 y 1,8% en el 21 y 22. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que Panamá sigue siendo líder de este crecimiento. Nosotros necesitamos crecer más que eso. Nosotros necesitamos crecer por encima del 5% para enfrentar el problema del desempleo. Y ahí está el reto de Panamá. ¿No? Pero tenemos otra información importante, que es la tercera que le queríamos dar, que es lo que dice la revista Forbes. La revista Forbes dice Panamá, el país con la mejor calidad de vida de Centroamérica. Dice, la capital panameña se ubicó en el ranking número 1 de calidad de vida entre los países de Centroamérica y en la número 5 en Latinoamérica, de acuerdo con una encuesta anual de la empresa Mercer. A la ciudad de Panamá solo la superan Montevideo en Uruguay, Buenos Aires en Argentina, San Juan de Puerto Rico y Santiago de Chile. El estudio, que se realizó en más de 231 países, evaluó y revisó los avances políticos, sociales, económicos, ambientales y socioculturales de cada nación. Si se mira el ranking global, Panamá quedó en la posición número 97, bajando de lugar. De acuerdo con la empresa, la encuesta de calidad de vida anual de Mercer muestra que muchas ciudades del mundo todavía ofrecen entornos atractivos para hacer negocios. Las mejores entienden que la calidad de vida es un componente esencial del atractivo de una ciudad para hacer negocios y para el talento de distintas partes del mundo. Quiero que vean esto porque hable de que, aunque la ciudad de Panamá es uno de los 5 países con mejor calidad de vida de Centroamérica, es en el ámbito social donde se presentan las mayores oportunidades. Las protestas por la insatisfacción social resultan en cierres de calle que afectan el libre tránsito. Las eventuales disrupciones en el servicio eléctrico también impactan en el puntaje del país, así como la oferta limitada de entretenimiento musical y artístico. Además, hace una comparación donde la inseguridad se está convirtiendo, la seguridad personal es la base de la estabilidad de cualquier ciudad.
sin la cual no pueden prosperar negocios ni talentos. En ese sentido, la ciudad de Panamá en seguridad está en la posición número 104 mundial, pues superado por ciudades como Luanda en Angola, Kuala Lumpur en Malasia, Santiago de Chile y Budapest. Por otra parte, las ciudades latinoamericanas se encuentran rankeadas en las siguientes posiciones. Montevideo de número 90, hablando de seguridad. Santiago de Chile 98, Manaos 103, Asunción 110, Buenos Aires 136, La Paz 152, Lima 157, igual que México. Y la última de ese ranking es Caracas con 222, en la posición 222. Tres cosas rescato de ese informe de Forbes. Primero, fíjese dónde pone el problema de la calidad del servicio eléctrico, en los apagones. Por eso nosotros hemos insistido en la necesidad de resolver este problema de la deficiencia de las empresas de distribución. Y claro, algunos de esos apagones tendrán que ver con transmisión. Otros, algún evento que haya ocurrido en materia de generación. Pero la mayoría de los eventos de pérdida de la energía localmente se deben a problemas de distribución. Bien, ese es un problema. Y lo otro, esta es una ciudad que le hace falta salas de entretenimiento para que la gente vaya a bailar, haga cosas divertidas, los niños tengan dónde ir, los de afuera, los de adentro. Le hace falta. Lo que tenemos es exceso de casino. Bien, y el problema de la seguridad, que es un tema fundamental para el desarrollo del turismo. Por eso lo que vimos nosotros en Colón en estos días, ahí tiene un ejemplo de problemas de seguridad. Porque la seguridad no es solamente visto por el narcotráfico, no, seguridad es todo lo que afecta a una persona que va por la calle, una manifestación, no puede llegar a su crucero, se quedó, usted sabe todo lo que significa para una persona, cómo se embarca, cuánto cuesta, en fin. Bien, le quiero recomendar, antes de ir al fondo del tema de hoy, la lectura de un artículo escrito que aparece en el Panama América de hoy por ese gran jurista panameño Silvio Guerra, que además es experto, en derecho procesal penal. Silvio escribe sobre el tema que tiene que ver con el principio de especialidad y aquella nota que la ex procuradora Kenia Porcel, sin usar los canales diplomáticos, le manda a un consejero del Departamento de Estado para preguntarle sobre el principio de especialidad, cuando estas notas deben salir oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto no es un problema de comunicarme directamente, es un error. Dos, recuerde que el principio de especialidad es esencialmente, como señala el maestro Silvio Guerra, de carácter judicial. Y como consecuencia, como fenómeno, como hecho judicial, tiene que tratarse con las normas del sistema judicial. Y eso lo manejan en los Estados Unidos el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero en la nota que hace este caballero, que no es una posición oficial con respecto a esto, simplemente una interpretación que él tiene sobre esto, muy personal, que además el procurador panameño lo interpreta correctamente, es una interpretación de él. Sí. Lo que la nota dice, si ustedes los panameños quieren violar el tratado de extradición, es un problema de ustedes. Los Estados Unidos no lo va a hacer. Eso dice la nota. Para que esté claro de qué estamos hablando. Yo les recomiendo que se lean este artículo del doctor Silvio Guerra que aparece hoy en la segunda página del Panamá América, desde el punto de vista jurídico, con su conocimiento, y explica, ¿no?, las consecuencias de esto, del tratado que nosotros tenemos con Estados Unidos y por qué el principio de especialidad no puede ser cambiado antojadizamente por ninguna de las partes. Por ninguna. Allá Panamá si la quiere violar, pero al violarlo está cometiendo una extralimitación de funciones. Y esto no se hizo por la Cancillería, esto ahora sabemos que se hizo directamente en el Ministerio Público. Bien. Yo quisiera hablarle de ahí está. Ahí lo tiene. ¿Usted qué ve mejor allá? Principio de especialidad, una interpretación desatinada y oportunista. Bien, esto lo escribe Silvio Guerra, ahí está. Está magistralmente escrito, didácticamente escrito. Yo, que no sé nada de leyes, lo pude entender. Usted, que sabe más que yo, lo comprenderá mejor. Yo quisiera hablarle sobre este periodo, porque siendo 10 de enero,
y rendirle un tributo a los mártires del 9 de enero. Pero quiero corregirle un error que veo que se repite con frecuencia incluso en dirigentes políticos jóvenes y viejos. El 9 de enero no fue un acto heroico por sí solo y surgió de la nada o de la idea de unos institutores de ir a clavar la bandera en lo que en aquella época era la Escuela de Baloa y hoy es el Centro de Adiestramiento Ascanio Arosemena. Eso no es así. El 9 de enero es la acumulación histórica de una serie de hechos que se estaban dando en la República de Panamá. Voy a mencionar algunos. Desde 1947, Fernando, con el rechazo de los tratados Silo-Hines, nace una nueva juventud que asume la conducción política de la lucha anticolonial. Y se van a formar a lo largo de todo ese periodo. Primero pasamos por el Remonato, una época dura, de línea dura, anticomunista, perseguidora, en donde los principales perseguidores, ¿sabe quiénes eran? Los panameñistas, los estudiantes, los intelectuales y los miembros del Partido del Pueblo. Ese era el orden. Y durante todo ese proceso, cuando se da el asesinato de Remón, se va creando condiciones en el país cuando surge el gobierno de Ernesto de la Guardia, uno de nuestros mejores presidentes y uno de los que más resistió la presión de todos nosotros, el movimiento estudiantil. Y de la oligarquía. Y parte de la oligarquía. Y parte de la, porque él era quizás el primer profesional real, que además salió de la presidencia caminando. Don Ernesto de la Guardia era uno de esos grandes intelectuales y políticos panameños. Vivió una época complicada porque era el proceso de acumulación de fuerzas del movimiento popular anticolonialista. Le cuento algunas cosas. Dos movimientos guerrilleros. Estaba la Revolución Cubana, que hizo varios intentos aquí, fallidos totalmente. El alzamiento del Cerro del Tute. Pero además estaban los movimientos, poderosos movimientos de las centrales obreras en las bananeras, que eran, digamos, la punta de lanza del movimiento obrero. En desarrollo, peleando contra la United Fruit Company. Estaban además los invasores campesinos en tierras que las bananeras dejaban y que se convirtieron en los perseguidos de las bananeras, en donde la Guardia Nacional entraba apoyando los tractores para aplastar. Era el libro de Luna Verde de Joaquín Beleña. Y ahí tienen. Y teníamos intelectuales. No, y además que también, José, se te olvida también que era la década de la gran movimientos sociales de la gente del interior inmigrando hacia la ciudad, creando estos bolsones de pobreza alrededor de la ciudad, San Miguelito y estos sitios que se fueron con invasiones espontáneas. Y además se desarrollan en su plenitud dos poderosas estructuras juveniles. La Federación de Estudiantes de Panamá, por un lado, y la Unión Universitaria, la Unión de Estudiantes Universitarias, dirigidos, entre otros, por Carlos Arosemena, Arellano Lennox, creo que fue Arellano, sí, claro. Adolfo Ahumada, Oiden Ortega, Ascanio Villalaz, para darle algunos de los nombres de esos grandes panameños, muchachos en esa época. Carlos Núñez, en fin. Y la Federación de Estudiantes de Panamá, que es la que va a organizar el movimiento estudiantil con un papel fundamental del alma de la lucha anticolonial en este país, el Instituto Nacional. Apoyado también por el Artes y Oficios y por todas las escuelas privadas, pero el alma, el corazón de la lucha la llevaba a los institutores, sin duda alguna. Y eso se extiende después, posteriormente, después del asesinato de Araúz en el 59, del joven estudiante, se extiende al interior. Sí. Bueno, la guerrilla de Tute fueron casi muchachos. Que fue en el 59. 59. Entonces, todo este movimiento de acumulación de fuerzas fue llevando a elevar la conciencia del pueblo panameño, que ya estaba cansado de estar pidiendo cambios a los tratados. Y es en el marco de esa situación, de los avances de la lucha social en Colón, de los avances de la lucha social en Bocas del Toro, de los avances de la lucha social en Barú, de los avances de la lucha campesina, de los campesinos sin tierras, ocupando tierras privadas, del desarrollo y asesinato posteriormente de Juan Nepomucemo, dirigente campesino, del surgimiento del partido y fortalecimiento del Partido del Pueblo, de una intelectualidad panameña entre abogados, economistas, cantores, poetas, poetisas, que se fue acumulando esta fuerza
Bueno, que también tenemos que tomar en cuenta que era la primera camada de graduados de la Universidad de Panamá haciendo labor intelectual, que es lo que falta ahora. Ese vacío lo está ocupando nadie sabe ni quién. Y la universidad se convirtió, digamos, en el debate, era el hormigueo donde la intelectualidad de los muchachos nuestros, muchachos de 19, 18, 21, 28, bueno, cuando Ascanio Arosemena muere, era un muchacho de 19 años. 17. Bueno, mira tú, Exacto, y él no años. era institutor. Era profesional. Él era de la escuela profesional. Entonces, nuestra juventud, no solamente secundaria, sino universitaria, se unió a la lucha con los trabajadores, con los campesinos, en las luchas en Chorrera, las luchas por tierra, los problemas en Veragua, los problemas en todo el país. Dieron como resultado que el estallido que se dio aquel 9 de enero en la tarde, cuando nuestros muchachos del Instituto Nacional intentaron izar la bandera que ya había sido autorizado por Eisenhower, por Kennedy, ¿no? Kennedy y el presidente Chari. Sí, sí. El memorándum Entonces, Chari-Kennedy. Detenernos exclusivamente en el evento en per se nos impide ver que esa acumulación de fuerza, que fue el 9 de enero, que culminó el 9 de enero, el 10 de enero, un día como hoy, todavía estaban muriendo nuestros muchachos. Un día como hoy el presidente Chari, impulsado por ese movimiento nacional a lo largo del territorio nacional, a mí me tocaba estar en el extranjero en ese momento, estaba estudiando fuera de Panamá. Y nosotros los estudiantes panameños llorábamos de lo que estaba ocurriendo aquí. Ese movimiento cobró conciencia de tal nivel que obligó al gobierno entrante del señor Robles a intentar buscar una salida negociada con los llamados 3 en 1, pero se olvidaron ellos que el mensaje anticolonial no estaba dirigida solamente a reformar los tratados, estaba dirigida a la abrogación de los tratados de Jaibuno Varila. Pero además estaba dirigido a integrar al pueblo panameño a un nuevo esquema de desarrollo nacional. En los años siguientes, el gobierno del señor Robles no hace una interpretación correcta de lo que está ocurriendo. Y se dan las elecciones del 68 en las que Arnulfo Arias gana las elecciones, pero no se la van a entregar 6 meses después. Y después que se la entregan, el propio doctor Arnulfo Arias va a decidir quién se queda en la asamblea y quién no se queda en la asamblea. Entonces la oligarquía se dio el lujo de dividirse, de fragmentarse. No, y de Y el único, los trapos públicamente. y el único como- cuerpo con capacidad de unidad había que de actuar homogénicamente era la Guardia Nacional, que siempre fue, para aquellos que hablan de la democracia del 68 fue tutelada por los Estados Unidos y el brazo nacional armado que era la Guardia Nacional. Todos nosotros nacimos en una actitud antiguardia nacional. Y se da el golpe. Y el golpe lleva consigo una red con planteamiento a lo interno de la Guardia Nacional, en donde habían las mismas fuerzas que había en la sociedad. Sí. Y no va a ser hasta cuando el liderazgo de Omar Torrijos se reafirme con la salida de Boris Martínez y después la depuración del 16 de diciembre del año 69, cuando se define el proyecto de la lucha anticolonial, incorporando a la lucha nacional primero, resolver los problemas de los campesinos, el fortalecimiento del movimiento obrero, se organizó, se creó el Código del Trabajo, se hizo un proceso de acumulación que va a culminar con la presencia en Panamá del Consejo de Seguridad en 1973. Y después, un año más tarde, y 10 años después del 9 de enero, 10 años y un día, porque fue el 10. Fue el 8. La El firma. 8. El tag kissing que se firma el 8 de enero. Sí, bueno, un año antes, un No, día un día antes, antes. 10 años después. Se firman los principios que van a ser el proceso negociador y ya Panamá había dicho que los 3 en 1 no eran parte de la negociación porque no resolvían las fuentes de conflicto. Fue una negociación dura, compleja, pero fue un avance sustancial en movimiento anticolonial. Pregunta ahora, que no lo veo a nadie decir. ¿Ese proceso eliminó las causas de conflicto en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos? Claro que no. Todavía queda el Tratado de Neutralidad, que es fuerte de conflicto y que tenemos que resolver. Todavía queda un problema serio en el país, grave, que el presidente Cortizo ha señalado con mucha precisión.
que es el problema de la equidad del modelo que implantamos después del de la descolonización, entonces se ha venido desplazando a las fuerzas progresistas de la dirección política para dar paso a un control absoluto del capital financiero global del país y del mundo, para un modelo excluyente en donde la desigualdad es la base fundamental de esta sociedad y la acumulación de pobreza. Hay 44% de nuestra población que vive algún tipo, que vive del empleo informal, y hay un 30 y tanto por ciento de la población panameña que vive en pobreza o pobreza extrema. Y las fuerzas de conflicto entre los Estados Unidos y Panamá no han sido resueltas totalmente. Entonces nosotros los panameños, ¿qué tenemos que plantear? Porque yo los veo todos hablando de los héroes y de... No. Nosotros tenemos que continuar la marcha de este proceso de perfeccionamiento de la democracia, del perfeccionamiento del Estado nacional, de establecer las prioridades nacionales. Y la primera prioridad nacional que tenemos que establecer es cómo vamos a enfrentar la desigualdad y cómo vamos a enfrentar la pobreza y cómo vamos a desentar los partidos políticos y cómo vamos a incorporar nuestra juventud, que ayer fue gestora fundamental y que hoy es ignorada, no ha sido incorporada. Los partidos políticos de Panamá tienen cerca de 1 millón y tanto de componentes, y de los cuales el 45% son jóvenes. Y esto no lo ve por ningún lado. Exactamente. Entonces, eso es la gran tarea. Cuando hablemos de los héroes del 9 de enero y le querramos rendir homenaje, Torrijos decía, una bala mató a nuestros mártires. No dejemos que el olvido los mate definitivamente. Solo cuando entendamos las misiones que tenemos que cumplir para culminar el proceso por el cual ellos dieron su vida, estaremos honrando de verdad a los mártires del 9 de enero. Así es.